Ahí está. Gracias. Ya. F5. Ya, bienvenido. Este es el taller de introducción a la inteligencia artificial. Este es taller muy introductorio, sobre todo la parte de Machine Learning. Le voy a dar un poco más de enfoque a esa parte de, pucha, digamos, de qué significa al final clasificar, qué significa hacer clusters, etcétera. Después de eso vamos a hacer una pequeña pasada, así como muy superficial, sobre el Deep Learning, como para explicar más o menos qué es lo que es. Y lo más importante es que este es un taller más que nada de motivación, un taller para motivarlo así como a entrar en este bello mundo de la inteligencia artificial. Me presento un poco, soy Carlos, soy actual coordinador de la Resistencia y aparte soy el fundador de Dynaptics, una consultora de inteligencia artificial, donde actualmente soy investigador y eso. Y apartamos luego. Primero lo más importante de decir antes de cualquier cosa sobre ella es preguntarnos qué es la IA, porque realmente actualmente en la noticia escuchamos mucho, leemos mucho en los diarios. Oye, mira, por ejemplo, The Not Company funciona con una IA que se llama Giuseppe, pero realmente, ¿qué es esa IA? ¿Realmente qué es? El fundador de la inteligencia artificial, John McCarthy, que en el 56 al final describió un paper, así como sobre un nuevo paradigma de la computación. Tengamos en cuenta que antiguamente en esos años estaba la computación recién en pañales y empezaron a nacer como las teorías principales. Onda, teoría de autómatas, teoría de inteligencia artificial, teoría de, ¿cómo se llama esto? De, no me recuerdo bien cómo es lo que hace el GMALab de la interacción humano-máquina. Son diferentes áreas de la computación. John McCarthy es el padre de la inteligencia artificial. Él definió la IA como la ciencia de hacer máquina inteligente. ¿Cómo esto? Es básicamente que nosotros podamos enseñar y enseñar a nuestra IA. No nos basta simplemente con precomputar todo el código, precompilarlo, etcétera. Onda de tenerlo prehecho, sino que necesitamos que nuestras máquinas sean capaces de realizar cosas por sí solas, aprender de los hechos y después de eso, por ejemplo, crear cosas nuevas. Eh, y también me gustaría mostrar un poco, un par de cosas de ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas preconcepciones sobre la inteligencia artificial, como, oye, la IA nos va a reemplazar a todo, pero no, a la gente que hace arte, a la gente que piensa, no nos va a reemplazar nunca, porque esas cosas son imposibles de realizar con una máquina. Lamentablemente, eso es totalmente falso. Actualmente existen IAs capaces de crear arte, que, según, por ejemplo, mi propia apreciación, a veces incluyen más sentimiento, más sentimentalidad que una propia creación artística de un profesional, de un artista profesional. O películas incluso actualmente se están desarrollando a través de IA, que lo están desarrollando ciertos directores. Y más allá, incluso música, que se han visto muchos videos en YouTube de, oye, le enseñé a esta IA a tocar Never Gonna Get You Up de Rick Astley, y la IA es capaz de, por ejemplo, escuchándola una vez, es capaz de transformar otras canciones en esa, para entender un poco cómo se hace este contexto general de la IA actualmente, ya ahora en 2020, próximo 2021. De hecho, esta primera foto que se ve acá, esto se hizo a través de una IA, esto es un style transfer, esto es una imagen, básicamente, una fotografía, que después se le pasó con una IA que se llama Style Transfer, que es de Deep Learning, se le pasó o sea, es un modelo generativo también, se le aplicó el estilo de Van Gogh. Y por ejemplo, pueden ver que quedó una obra bastante bonita, se podría decir, que tiene como carácter artístico, etcétera. Esto eso sí es más determinístico porque no, la IA no pensó nada, simplemente aplicó un estilo a una imagen que ya existía. Pero al final lo que hizo fue analizar los trazos, analizar estructura, etcétera, lo que igual es que darle cierta atribución. Ya, continuamos. ¿Cuáles son las principales áreas? Esto es muy importante. Una de las cosas más grandes que uno hace, por ejemplo, en el poco tiempo que lleva haciendo consultoría de inteligencia artificial, es determinar a partir de un problema cuáles son las potenciales soluciones de una IA, por ejemplo, de una empresa utilizando inteligencia artificial. Esto puede ser, por ejemplo, suponte que tienen una sección de noticias en una página típica como red social o de esa estructura. Ellos quieren tener un feed. Es importante que ese feed sea lo bastante bueno para el usuario, para que el usuario al final se sienta cómodo y por lo tanto necesita un sistema recomendador lo suficientemente capaz. O lo mismo, por ejemplo, cuando estáis haciendo marketing, lo mismo. Necesitáis tratar de interpretar y segmentar a tus clientes. Y por lo tanto, usando inteligencia artificial ahí podéis mejorar mucho las ventas y todo lo relacionado. O también he tenido casos con ciertas startups que se dedican a video
y pucha, a veces su solución quiere que sea un video súper eficiente, súper de baja compresión, etcétera, y ahí no requerí una guía que, por ejemplo, sea de tradicionales, sino que necesitáis una guía que sea capaz de comprimir videos y descomprimirlo al otro lado, y que sea eficiente, rápida y que no pierda calidad. Así que para que veamos un poco la amplitud de las áreas que hay dentro de esta área, de estas cosas. Dentro de esto tenemos diversas cosas también. Estas son igual antiguas, esta presentación la hice el año pasado y la he actualizado nomás, no he cambiado todo, así que todavía este año han salido cosas muy bacanas. Tenemos dentro de esto, tenemos la generación de lenguaje natural, reconocimiento de voz y agentes virtuales, estos tres los quiero poner juntos, para dar el caso, por ejemplo, de Siri o de Google Home, no, Google Assistant o de Alexa, por ejemplo, o de cualquier chatbot al final que existen actualmente. He visto en las noticias estos típicos chatbots que, no chatbots, sino que unos robots, literalmente, que andan en centros de adultos mayores, así como para decir, oye, llámame a tal persona y le hablan también, para al final hacer un apoyo psicológico. La generación de lenguaje natural y el reconocimiento de voz funciona con algo que se llaman redes neuronales recurrentes. Ahora, esta es la primera palabra que vamos a decir sobre redes neuronales. Más adelante se va a empezar a decir más y más. Eh, y eso, voy a dejarlo ahí. Los agentes virtuales ya al final es la combinación de esas dos más encima con un factor de QA, o sea, de question answering, o sea, de al final responder a los clientes, el típico chatbot que ven como ejemplo en la página de Home Center o en la página de Falabella. Biometría es algo importante. Un caso de la vida real nuevamente, hace como 5 o 6 meses una pequeña startup requería seguridad porque era como el típico como onda. Tenían que hacer videollamadas y necesitaban que fueran seguras, por lo tanto la forma más segura que tenían de asegurar que realmente la persona registrada era la que iba a entrar a esa videollamada, era hacer un escáner biométrico. El problema de la biometría, de la biometría tradicional, que puede ser, por ejemplo, con machine learning y con métodos estadísticos determinísticos, es que falla bastante. ¿Cómo esto, básicamente? Tú podrías imprimir una foto de la persona, mostrarle una foto con otro celular y perfectamente la IA lo va a dejar pasar. Va a decir, oye, ¿sabes que yo no encuentro ninguna diferencia entre la cara real y una foto? Así que utilizando IA podemos sacar más datos. Podemos, por ejemplo, desde la misma imagen extraer profundidad, extraer emoción, etcétera, y factores que al final nos permiten asegurar más la identidad de una persona. Y esto es muy importante, por ejemplo, hoy en día Uber y todas las aplicaciones, creo, de transporte, a los conductores les piden esto para, onda, cada cierta cantidad de horas le dicen, oiga, sáquese una foto, mira la pantalla para que nosotros de verdad confirmemos que realmente... Eh, y así avanzando el tema. También los mismos Tesla, de ahora los autos, hacen reconocimiento del dueño. En caso de, por ejemplo, se te queden la llave o no sé, la llave, la tarjetita que usan, procesan y varias cosas así. Las huellas también. La huella es algo importante porque, como saben, los sensores son caros y no es cómodo mantener un sensor de huella por 5 o 10 segundos para que te detecte. No, pues uno quiere apretarlo y que te lo detecte instantáneamente. Eso también se hace a través de inteligencia artificial. Se hacen al final inferencia y análisis al final de una huella dactilar parcial para ver si combina con la red. Una otra parte muy, muy importante que realmente mucha gente se dedica a esto es procesamiento de imágenes. Procesamiento de imágenes va desde detectar a una persona hasta generar personas y generar gatos. No sé si se conocen una página que se llama This Person Does Not Exist. De más que la conocen. Si van a hablar por el chat o cualquier cosa, please, hablen, porque no voy a revisar el chat de cada rato. Ya. Por ejemplo, esta página usa que utiliza generación de personas, un modelo generativo que se llaman GANs, que son básicamente dos redes neuronales convolucionales que se dedican a procesamiento de imágenes, donde hacen una especie de juego de suma cero. No sé si cachan un poco el equilibrio Nash, pero no entremos tanto en eso, que básicamente una IA se dedica a generar personas y otra IA se dedica a decir, oye, ¿esta es realmente una persona o no? Y el momento cuando ambas coinciden en que realmente es una persona, te retorna algo. Y como ven, su imagen es bastante. Acá, como ven, se pifea un poco. Acá yo no sé lo que estáis viendo con este borde, pero sus pifeos son menores, teniendo en cuenta que al final la persona que muestra en general se ve súper bien. También hay otra más, un poco más densa,
que es This cat does not exist. Siempre está el meme de que las IA son malas para encontrar gatos, y así era hasta el paper publicado en 2018 de específicamente de cómo detectar formas irregulares, shapes irregulares. Eh, y como bueno, por ejemplo, ahí es capaz de generar gatos, el otro era capaz de generar personas, este es capaz de generar gatos, utilizando el mismo principio. Una IA se enfoca en generarlo y otra IA se enfoca en discriminarlo. Ya. Voy a continuar un poco. Ya también está el tema de YOLO, por ejemplo, que esa IA es bastante conocida. Son modelos que al final, no YOLO es una base de datos. Básicamente, y un paper también. Básicamente eso lo que hace es detectar cosas. Donde uno saca una foto de algún lado y le dice, oye, ¿sabéis que esta es una televisión, esta es una silla, este es un sillón, esta es una ventana, esta es una vaca, etcétera? Es una idea que actualmente la utilizan todos estos sistemas así como de descripción para la gente con problemas de ceguera o de visión parcial. Se utiliza mucho. Por ejemplo, en Facebook, cuando usted no le escribe la descripción de forma manual, lo hace así. Básicamente analiza la foto y dice, oye, ¿sabéis que esta tal cosa se parece a tal cosa y puede ser? Y ahí le empieza a escribir. Ya, continuamos. Vamos a ejemplo. Eh, los ejemplos son un poquito buenos, o sea, no buenos en el sentido de que son buenos ejemplos, sino que son objetivos, son como ejemplos que buscan así como favorecer a la humanidad. Obviamente hay muchos ejemplos de que en vez de favorecer a la humanidad uno prefiere favorecer su propio bolsillo. Hay armas autónomas, aunque la gente no lo toma en cuenta, y varios países están desarrollándola. Ya, continúa. Entonces veamos. La optimización de la agricultura es uno de los puntos centrales del desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años. Sobre todo desde 2016, que fue cuando... 2016, si no estoy mal. Déjame revisar acá. Eh, que fue cuando la Universidad de Ámsterdam empezó a desarrollar una inteligencia artificial capaz de optimizar la agricultura. Ah, me están cobrando. Ya. Este es de Portugal. Pucha, no es la misma. Ya, pero en 2016 más o menos fue cuando partió esto. Ya, lo que hizo básicamente una universidad fue que tenían un invernadero bastante así, una de las principales universidades en términos agrícolas del mundo, así que se podían dar los lujos. Tenían grandes invernaderos donde tenían control sobre todo, control sobre la humedad del suelo, control sobre la iluminación de las plantas, control sobre el factor de crecimiento de los tomates, detalles sobre las semillas, etcétera. Eh, Ellos pasaron todos sus años de datos a través de una inteligencia artificial tradicional y a través de otras que analizaban la forma de las hojas, eso es importante. Al final analizaban las hojas también para detectar cuánta agua más necesitaba, si necesitaban nutrientes, cómo podía ser un layout perfecto, cómo posicionar las matas, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus primeras impresiones fueron que obtuvieron un aumento de un 180% de rendimiento por hectárea. Esto quiere decir, por ejemplo, de una hectárea que producía, suponte, 10 tomates, voy a hacerlo súper chico, ahora está produciendo 18. O de 100 pasaban a 180, y eso es increíble. O sea, porque al final ni siquiera pucha, cuando pasamos con los transgénicos, nosotros quizás tuvimos más matas, pero era un método bastante invasivo, y de hecho hasta el día de hoy hay muchas organizaciones que no les gusta el tema de los transgénicos. Sin embargo, este es un método que simplemente se dedica a optimizar algo de forma ya que está natural. Y por lo tanto, o sea, no natural, sino que se busca optimizar a través de los métodos ya usados, simplemente hay que hacerlo de una forma mejor. Y está casi doblando la cantidad de producción. Así que es algo para ponerle mucho ojo, sobre todo ahora con la crisis hídrica, etcétera. Eh, es una cosa muy a tener en cuenta, por ejemplo, para optimizar el consumo de agua, obteniendo mejores resultados. Ya, continúo. Ya, lo mismo que les contaba en antes, la IA ya no, como decían antiguamente, escuchaba mucho a filósofos, artistas, ingenieros a veces también, muchas veces. No, la IA jamás nos va a reemplazar porque la IA no es capaz de pensar ni crear. Mentira. La IA es capaz de pensar y crear. Esa es la gracia, es una inteligencia. Si nos interesara que solamente fuera determinista, haríamos todo código precomputado con Machine Learning. No, a nosotros nos interesa que la IA piense y eventualmente, quizá algún día, si es que llegamos a la singularidad, algún día eventualmente puede llegar a desarrollar conciencia. Eso ya es un poquito más críptico sobre lo que se está haciendo actualmente. Les recomiendo leer a Nick Bostrom, es un muy buen autor, sobre todo estas partes filosóficas de la IA, pero eso no va al caso hoy. Ya. Pucha, la presentación está en el repo, después le voy a mandar el link. Acá pueden ver esta película, una película corta, esta película es del 2016. Fue hecha con una red neuronal recurrente, la misma que se usa para hacer análisis de texto.
y básicamente creó un guión a partir de muchos guiones que se le pasaron como input. Empezó a pensar un guión de una película de ciencia ficción. La verdad, sinceramente no tiene mucho sentido. Eh, Onda, por ejemplo, de repente están hablando de algo, cambia la palabra de la nada, etcétera, pero al final, 2016, en esos 4 años salieron 3 generaciones de los modelos transformadores, que los modelos transformadores realmente han cambiado el mundo. Eh, por ejemplo, si ustedes buscan GPT-3, GPT-3, en cierto momento, que también este modelo transformador, que también utiliza métodos de análisis de texto, empezó a hablar, esto es bacán. Básicamente le escribí como qué es lo que quería en un HTML, onda en una cuestión, y le decía un botón que parece un watermelon, una sandía, y ahí dibuja sandía ahí y lo dibuja. ¿Cachai? Eh, y básicamente está describiendo cómo quiere la página, es como el sueño de cualquier cliente que al final dice, no, yo quiero una página que tenga tal cosa, tal cosa, tal cosa, y te lo va a hacer tiro. Y veamos que este modelo salió el año pasado, si no estoy mal. No estoy seguro, no, este año. El año pasado era GPT-2, todavía está. O, por ejemplo, esto también describe una aplicación así como va, y empieza a dar los botones, etcétera. Y lo escriben en React, también, no son lenguajes simples, tampoco lo usan. Eh, no me interesa tanto este, me interesa. Ah, también lo hace con LaTeX, por supuesto. Y todo con descripción de texto, como ven, está recibiendo el texto y lo transforma en esto, para que vean en el momento que estaban en el state of the art. Lo que es bacán, no encontré la noticia, de un par de meses, es que metieron a GPT-3 en Reddit, en el foro de Ask Reddit, y se metían en una bola filosófica más grande, así como no, la existencialidad del ser humano se basa en los reptilianos y los Illuminati. No, serían bolas muy queer, muy cuáticas, pero realmente no entretenido. GPT-3 Reddit. Eh, A ver si encuentro la noticia. La verdad, pucha, me gusta enfocarme un poco en esta parte porque de verdad es muy bacán. Mm, Acá está. Un bot con tecnología GPT-3 se hizo pasar como humano. No lo encuentro, no está. Eh, ya, pucha, no encuentro la noticia donde están las capturas de texto. De ahí la he guardado. O la mía. Ah, no, acá está. Publicidad. Por ejemplo, acá está. No, no era nada. Realmente. Ya, pero ahí pueden buscarlo, quizás lo puedo buscar y lo puedo mandar. Eso es como entre como el state of the art. Otra cosa se está haciendo harto mucho, volviendo al tema de las crisis que hay actualmente, etcétera, etcétera. Una de estas crisis es la crisis del terreno, y por lo mismo con el agua. Eh, en hectáreas grandes, eh, varios agrónomos y mucha investigación han dicho que la existencia de un cultivo en una temporada afecta el cultivo de la próxima temporada y según qué mata están asando, afecta mucho el rendimiento. También eso es posible hacerlo a través de ella, onda optimizar eso mismo. Otra cosa que se usa actualmente mucho para países, para gobiernos, son el mapeado de actividades comerciales. Básicamente, cuando requieren hacer una planificación urbana, se requiere saber qué actividad comercial hay cercana. Y con esto ustedes pueden saber, pucha, acá hay una hectárea de tal cosa, acá hay una hectárea de tal cosa, acá hay vacas, acá hay tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas muy bacanas que se están haciendo actualmente. No quiero andar mucho en esto porque imágenes satelitales no es muy amigo mío, así que no me he metido mucho con ese tema. Ya, otro que fue bacán, otra cosa que pasó este año también, y es bastante impresionante, el tema de SpaceX y el aterrizaje que están realizando. Si les gusta la exploración espacial, sabrán que SpaceX, pucha, recientemente tuvo un accidente, pero en su momento fue capaz de hacer aterrizar un cohete así para hacerlo reutilizable y así bajar mucho los costos. Los momentos justo cuando está llegando no son controlados por un ser humano porque pasan muy rápido, sino que son ajustados por una IA para hacer máxima precisión, para que vean más o menos el alcance que está teniendo la IA y permitiendo abrir más fronteras. Porque reduciendo los costos a este nivel va a ser muy fácil la exploración espacial así comercial y por lo tanto una mayor expansión del ser humano hacia las estrellas. Y todo esto también gracias a las nuevas tecnologías como la IA o de nuevos algoritmos de software. Ya. Esto es lo nuevo que le agregué en esta presentación y esto es personalmente porque lo encontré muy bacán y lo he usado durante como ya llevo como un mes y medio usándolo.
Deep Learning Super Sampling. A esto hay que darle la gracia a NVIDIA, la compañía de tarjeta gráfica, que básicamente lo que hace es tomar una imagen, un render en una resolución y lo rescala. Más adelante, en una parte de este taller, vamos a ver cómo rescalar imágenes. Ya. Hoy día mismo, de hecho ahora mismo. Básicamente lo que hace es que ve, por ejemplo, esta es una imagen en 4K, vemos que le cuesta igual al computador correrla, este es el juego de Death Stranding, le cuesta correr la imagen en 4K, porque pucha, requerí 16 gigas primero de RAM de video, y además, y sobre eso además tenéis que renderizar todos los píxeles. Lo que hace esta IA es que pesca la imagen o en 1080p o en 1440, en cualquiera de esas de resolución, y utilizando la IA, la rescala y la hace smooth. O sea, básicamente, cuando uno genera una imagen para un videojuego, lo que hace el motor gráfico es que primero genera el frame así bien raw, bien crudo, onda con los bordes feos, etcétera, y después le pasa una cuestión que se llama anti-aliasing, que básicamente toma muchas muestras para interpretar, para interpolar esos puntos intermedios. Eh, y entonces lo que hace DLSS es que esa pega, en vez de pasarlo así como hacerlo manualmente, así, haciéndolo en interpolación bilineal, trilineal, etcétera, todas esas cuestiones que se pueden hacer en el Photoshop, eh, lo hace a través de una IA convolucional y genera una imagen en 4K que se ve bastante bien para mi parecer. Hermano, yo estaba usando DLSS con 1080p y 1440 y si bien se nota una diferencia en objetos lejanos, en el Day-Day Gaming no se nota nada y al final es una mejora sustancial de FPS, de onda de jugabilidad al final. Por ejemplo, acá ven esto que está cerca, igual la caja del Norman Reedus, y ven que, por ejemplo, acá el mismo texto, en el 4K tradicional, quizás son incluso peor que con DLSS, y eso pasa a veces con ciertas cosas, para que vean un poco el impacto que puede tener esto. Ya. Ahora vamos a pasar a la parte más entretenida, que es la parte teórica, donde más fórmula y todo lo entretenido. XD. ¿Ya? ¿Cómo implementar IA en mis proyectos? Voy a ver si es que hay algo en el chat, por si acaso. Ya no hay nada en el chat. Vamos a ver. ¿Cómo puedo implementar IA en mis proyectos? Vamos a ver cómo introducción a la inteligencia artificial. Clasificación. La clasificación es la ciencia de cómo asignar nuevos datos. Supónganse que ustedes tienen una empresa tradicional, tres segmentos de clientes. Tres segmentos, supónganse. Aerolínea, el típico ejemplo de la aerolínea. Ustedes tienen el business, el turista y el económico. Ustedes quieren que, dado una secuencia de condiciones anteriores, onda que el cliente ya ha viajado tantas veces en tales viajes, va a viajar tal día de la semana, en tal hora, etcétera. Ustedes quieren predecir cuál es la cuestión que acomoda mejor a ese pasajero para cobrarle, para después para hacer un cobro de forma más efectiva. Como saben, un business está más dispuesto a pagar por viajar en un día de la semana que un turista, una economía. Para esto existen diversos métodos. Estos son los principales. Está la clasificación sigmoide. Voy a revisar que esté grabando. Si estoy grabando. Está la clasificación de cada vecino cercano, la clasificación de SVM, de Super Vector Machine, y la clasificación bayesiana. La clasificación sigmoide se hace en intervalos de confianza. No la tengo acá. Pero básicamente uno realiza una curva, una especie de ajuste para la curva de puntos y calculáis la mediana y decís como un box plot, entre comillas, en unas dimensiones superiores. Y desde ahí tú calculáis como el intervalo de confianza de los puntos, cuánto se alejan de la mediana relativa. No quiero entrar mucho en eso porque igual es feo, es fome. Es la clasificación sigmoide. Y lo pasan por la función sigmoide, por eso se llama así. Y usa la regresión logística. Esa es la regresión que usa, por si acaso, también. Los K vecinos cercanos, los K vecinos cercanos la vamos a usar globalmente. Básicamente nosotros tenemos n clusters de puntos. Nosotros agregamos un nuevo punto en algún lado y calculamos la distancia de ese punto a los clusters. Y el punto que tenga el con menor distancia lo asignamos. Así es simple. Super Vector Machine básicamente hace la clasificación con hiperplanos según los espacios. Esto suena un poquito como miedo, pero es básicamente álgebra lineal plus plus. Básicamente lo que hace es que separa por features. Cuando ustedes tienen día de la semana, hora de vuelo, y los ponen en un gráfico, ¿verdad? Comparando cada dato,
y va separando, va separando ese hiperplano de X1, X2, después hace la separación X2, X3, y después la separación X4, X5 y así para cada parte de hiperplano, y realiza la separación que es básicamente una recta con un epsilon de error, de margen. ¿Cuál es la gracia? Que después la suma ponderada de todas estas rectas, nos da un hiperplano que es capaz de segmentar el espacio súper bien. De hecho, de hecho, existen actualmente papers de que utilizando este método podemos bajarle la complejidad mucho a nuestros modelos de Machine Learning. Y por último, la clasificación bayesiana. La clasificación bayesiana es basada básicamente en probabilidad condicionada. Pues el problema es que para esto tienen que estar bajo una situación que permite usar bayes. Si que ustedes tienen datos que no son condicionantes y son datos totalmente independientes, así como totalmente independientes, donde el lanzamiento de un dado y una moneda ya no se puede usar. Continuamos. Clustering. Debería haber puesto clustering antes de clasificación, se me olvidó cambiarlo. Clustering básicamente cómo crear los grupos de datos. Como dijimos antes teníamos los tres segmentos de clientes de business, económico y turista. Pero ¿qué pasa si nosotros no hemos segmentado a nuestros clientes? Suponte que nosotros vendemos, o no sé qué podríamos vender. Eh, no se me ocurre nada. Ya, suponte que una empresa vende celulares y tiene una lista de clientes. El tema es que tiene la historial de los clientes, donde edad, tiene nacionalidad, income, todo eso. Y uno quiere saber como qué tipo de gama de celular quiere ofrecerle a cada segmento de cliente y para eso primero antes necesita saber qué segmentos de clientes tiene. Para esto se usa el método cluster, que son básicamente crear los cúmulos de datos. Para esto existen varios métodos, estos son los tres más usados, que son K-means, que es el hermano de K-vecinos cercanos, que es un clustering según distancia, el hierarchical clustering, que es un clustering por jerarquía, básicamente por jerarquía y distancia relativa, y dendograma. Dendograma es básicamente un hierarchical clustering, pero bonito. Ya. El dendograma lo que hace, voy a partir con el dendograma porque es un poquito más complejo de analizarlo. El dendograma, como les decía, el hermano grande del hierarchical clustering, que básicamente lo que hace es que pesca todos los puntos, busca si tiene un punto a tal distancia, una distancia menor o igual a tanto, y le asigna un cúmulo. Después toma ese cúmulo y busca el cúmulo más cercano a una distancia menor a tanto. Y así hasta que todos los puntos están dentro de un cúmulo grande. Y después crea este dendograma, que se da acá. Después este dendograma nos permite visualizar fácilmente cuántos clústeres potenciales tenemos. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener solamente 2 segmentos, por lo tanto cortamos acá arriba. O quizás queremos tener 4, por lo tanto cortamos más abajo. Quizás queremos tener 8, cortamos más abajo. Y así. ¿Cepecito siempre es árbol binario? No siempre es binario. Lo que pasa es que es por distancia. Por ejemplo, si acá habría un punto acá cerca, que estuviera a una distancia menor o igual a un K, podrían perfectamente ser 3 en un puro clúster acá, en este HI, por ejemplo. Se utiliza por cada nivel al final, por cada parte del clúster, se utiliza un cálculo de distancia. Creo que se hace la media entre los puntos de un subcluster y así. Y eso. Así que al final no hay ninguna limitación. Camis, el más utilizado, Camis realmente donde busquen siempre estar implementado, se basa primero en un K, después voy a explicar cómo es el K. Lo que hace es que define 3 puntos aleatorios, llamados centroides, le voy a mostrar una animación, son súper bacanes. Animation. Define centroides son básicamente... a ver si lo encuentro. Me gustaría visualizarlo largo. Ya. Eh, no sé, ya. Ahí está, por ejemplo, funcionando. Elige 4 puntos. Acá elige los 4 más a la izquierda. Técnicamente deberían ser random. Eh, Después elige, este lo está haciendo así. El algoritmo básicamente va a encontrar el K justo. Ya, ahí encontró, por ejemplo, 4 centroides. Y para cada centroide busca los puntos más cercanos que tiene. Ya. Entonces, después de eso, el centroide lo cambia por la media, por el punto medio entre todos esos puntos que están en ese cúmulo. Y hasta que en cierto momento convergen todos los puntos. Ahí como ven, los puntos se van ajustando hasta que convergieron a 4 cúmulos que se notan que son que están bien convergidos.
Eso es básicamente Camis. La gracia de la dificultad está en calcular un buen K. ¿Cómo se calcula un buen K? Hay diversos algoritmos. How to compute a good K for Camis. Hay muchos algoritmos diferentes para hacerlo. Así que ahí tampoco se meten tanto. Por ejemplo, acá se nota claramente que querían ser 3. Pero, ¿qué pasa si los datos no son tan bonitos? Eh, Acá se usa un algoritmo que, ¿cómo se llama? Ujú. El método silueta. El método Elbow. El Elbow método es muy, muy usado. Este método lo que hace es básicamente mete puntos, o sea, parte con uno, después sigue con dos, tres, va haciendo un for, básicamente un método súper, entre comillas, codicioso que digamos, eh, que ni siquiera es codicioso, de hecho, es bastante fuerza bruta. Lo que hace es que para cada K, parte de uno, va calculando más o menos ¿cómo se dice? Qué tanto grado de dispersión, de entropía hay en cada cúpulo. Y hasta que en un momento la entropía al final empieza a converger y no converger, sino que pseudo converger y ahí ya se define ese K. Por ejemplo, en este caso se nota que el K óptimo es 3 porque ahí empieza a converger relativamente. A veces pasa más adelante, acá por ejemplo se nota que no converge del todo, así que uno define como un número. Onda el 6 supongo, el 7 ahí uno va definiendo, o quizás no queréis tener tantos clústeres, así que definir el 4 pero sería una buena herramienta de análisis. Ya, continuemos. Deep Learning, esta es la parte bonita, la parte entretenida, esto es IA, esto es realmente lo que puede cambiar. Tenemos varias cosas, tenemos primero las redes neuronales artificiales, estas son utilizadas para regresiones y clasificaciones, como esto, clasificar datos, hacer regresiones lineales, no lineales, sino que regresiones, por ejemplo, usted tiene un conjunto de salarios versus años de experiencia y quieren calcular qué salario debería recibir alguien con 20 años de experiencia, lo hacen con una IA artificial, una neural net artificial. Todas las demás son artificiales, realmente, pero con la diferencia que le agregan un cachito que es la primera palabra. Ahí voy a redondar más en eso. Redes neuronales convolucionales. Estas son unas redes neuronales que utilizan métodos que se llaman convoluciones, que es una operación matemática que nos permite extraer características de una imagen. Eh, Utilizan otros métodos que se llaman pooling y sampling, que básicamente nos permiten también sacar más features de la imagen y separarla en fragmentos más chicos. ¿Para qué? Para que todos esos datos, al final, esos bits de información, los pasemos por una guía que nos permita, vamos a decir, ¿saben que en este fragmento de la imagen hay un perro? Y eso al final nos sirve para extraer las características, esa es la gracia de la convolución. Eh, Siguiente, la red neuronal recurrente. Las redes neuronales recurrentes son es una red que es una sola neurona que se va alimentando a sí misma. Así. No una neurona, sino que es una sola red que se va alimentando a sí misma. Tiene una estructura fundamentalmente diferente. Quizás le explico un poco más adelante, la verdad no estoy seguro. Eh, Se utilizan para hacer análisis de tiempo y Natural Language Processing. ¿Cómo sería tiempo? Supóngase que ustedes están viendo el precio del Bitcoin y ustedes se quieren forrar o quieren hacer que el precio del Bitcoin suba para que John McAfee cumpla la promesa. Eh, y entonces ustedes empiezan a decir, oye, ¿sabéis que durante estos meses estos son los datos? El día tanto, tanto, el día tanto, tanto, etcétera. Y al final con la red neuronal recurrente ustedes pueden decir, ¿saben que en T más cuánto, o sea, el día tanto más tanto, debería pasar esto según los datos históricos? Y el lenguaje procesal natural lo que usa básicamente, disculpa, mano, y el procesado de lenguaje natural lo que hace básicamente es que eh, a nosotros nos interesa que la cosa tenga sentido. Onda, no nos sirve que una cosa diga como hola y después diga una cuestión como hola perro, auto, cuestión así. No, a nosotros nos interesa que diga como hola, ¿cómo estás? Y después del cómo estás diga algo que todavía tiene sentido. Así que básicamente el natural language como input le pasamos primero la palabra y después le volvemos a pasar la palabra que nosotros calculamos. Y le volvemos así hasta que en cierto momento obtenemos una palabra completa. Después siguen los SOMs, los Self-Organizing Maps. Estos se usan para extraer features y para segmentar el espacio. No quiero entrar mucho en onda en los SOMs, son muy bacanes, pero son muy técnicos. Son para análisis de datos así como duro. No, para hacer un modelo simple, la verdad no se utilizan demasiado. Los favoritos de la casa, en particular los que me gustan demasiado, son las máquinas de Boltzmann. Las máquinas de Boltzmann básicamente lo que hacen es instanciar un sistema. A diferencia de una red neuronal, pucha,
Si es que no la han visto, supongo que todos han visto una red neuronal, ya en todos lados están. Así es la forma de una red neuronal tradicional. Tienen un input, tienen una hidden layers y tienen una salida. Acá se ve más. Sin embargo, una Boltzmann Machine, como ven, no tiene input ni output, sino que tiene solamente una capa visible y una hidden layers. Tiene solamente eso. Y esa es la gracia. Básicamente lo que hace es que el modelo empieza a converger hasta que en cierto momento instancia un sistema. Supónganse que a uno le pasa la humedad, no la humedad, vamos a hacerlo con gravedad. Supónganse que a usted le pasan, en cada instante de tiempo, le pasan en la posición y la velocidad de una pelota. En cierto momento, esto va a tener una instancia, un modelo donde ella va a haber calculado la gravedad. ¿Por qué? Porque básicamente va a hacer inferencias a través de la final de convergencia del modelo. Esto se utiliza en sistemas recomendadores. Si viene una herramienta super overkill para sistemas recomendadores, son usadas. Ya, no quiero entrar mucho más en hondo porque la verdad la parte teórica de esta cosa es intensa, pero como ven acá, por ejemplo, un sistema recomendador, básicamente le pasan las películas, Club de la Pelea, Harry Potter, etcétera, y después esto converge en cierto momento y retorna cuáles películas quiere recomendar según la clasificación. Ya, ¿dónde está la presentación? Y por último, los autoencoders. Los autoencoders son los que yo siempre recomiendo, porque son el mejor sistema de recomendador para partir. Eh, el autoencoder básicamente lo que hace es literalmente encodiar información y después decodiarla en otra cosa. A ver si acá. Por ejemplo, acá tenemos, suponte, una serie de películas, y acá nosotros en el output tenemos otra serie de películas. Así que a nosotros nos interesa que, dado que dio, por ejemplo, Star Wars 4, 5 y 6, le recomiende no ver la 7 o la 8 porque son malísimas. O, por ejemplo, le recomiende ver a Rogue One porque es buena, y así. Y así, por ejemplo. Y acá estas son las series las películas que nosotros deseamos recomendar y ver si es que realmente han de ser recomendadas. Y acá tenemos nuestro input de las películas que ya vio y las clasificaciones que le di. Esta ya lo que hace básicamente es que comprime la información, extrae las features en un vector latente que se llama este HDX. Eh, También algunos le dicen bottleneck, pero se llama vector latente. Acá es espacio latente, donde básicamente le pasan eso y después se vuelve a reconstruir, pasándolo por otra red neuronal. Y esa reconstrucción al final nos da las predicciones que nosotros queremos. Ya, continuamos. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer una RL y vamos a hacer una escalada de imágenes. Voy a partir con el escalado de imágenes porque es mucho más simple. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento para partir? Voy a mandar el link. ¿Ninguna duda? Ya, continúo. Para que se puedan ir tranquilitos para la casa. Ya. ARL, no, SDR. Vamos a partir con eso porque ARL es un poquito más lento. Voy a mostrarle lo fácil que es actualmente, a día de 2020, crear una IA. Básicamente, hacer una operación matemática con IA. ¿Por qué? Porque no es necesario que desarrollen la IA, ustedes perfectamente pueden hacer un programa ya usado, ya entrenado y ya desarrollado por alguien, y a su empresa o a su proyecto le van a poner, no, nosotros le pusimos un sistema recomendador, aunque haya sido el sistema recomendador de Google. Ya. Como ven, son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Son 12 líneas de código. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer acá? Queremos escalar una imagen. ¿Cuál es la imagen? La del Cyberpunk. Se ve, ¿cierto? Ya está una imagen del Cyberpunk corriendo en PlayStation 4. Está corriendo, tiene dimensiones de 700 por 700 píxeles. Y esta es la imagen, básicamente. A nosotros nos interesa escalarla a 2000 por 2000 para que sea una imagen de calidad. Sin embargo, si nosotros la escalamos, onda usando Photoshop, se nos ve igual, se nos ve bastante fea, le hacemos zoom y se ve feísimo. Así que a nosotros nos interesa escalarlo con IA. ¿Cómo se funciona esto? Esto usa una cuestión que se llama ResBlock, que básicamente, ¿cómo se llama esta cuestión? Hay unas features en imágenes que se llaman features abstractas. Básicamente son características como los bordes, cosas así, que muchas veces son difíciles de computar porque es mucha información. Y al final siempre son los que quedan fallados al momento de hacer un rescalado. Esto lo que hace es que se enfoca totalmente en esos puntos
y aplica redes neuronales convolucionales para hacer el upsample. No voy a explicar mucho esto porque el paper está acá, si quieren verlo un poquito denso, porque, pucha, eh, utilizan varios conceptos de investigación anteriores, así que de este paper van a tener que leer otro paper y de este paper otro más, hasta llegar al original de la primera, de la, ¿cómo se llama esto? WaifuNet, WaifuX, la mejor red neuronal que existe, WaifuX. Eh, WaifuX básicamente lo que hace es despixelear imágenes de anime. Para que vean, acá se ve un poquito un ejemplo, por ejemplo, ven el pelo, ahí se ve más, ven lo pixeleado que está y después lo traduce a una imagen de anime ya más ¿cómo se dice? Más bien hecha. Y duplica, por eso se llama 2X porque al final es capaz de duplicar la resolución de una imagen. Acá también lo aplicaron con un chinito, ¿cómo se llama? Jackie Chan. Ahí está la imagen original, el zoom en el navegador, etcétera, etcétera. Aquí se explica un poco cómo funciona. Y usan los feature maps, los sums que les decía. Pero no vamos a entrar mucho en eso. Ya. La implementación. Nosotros vamos a hacer una cosa que se llama SDR TensorFlow, que es un modelo preentrenado con los pesos ya dados y con OpenCV. Personalmente, les recomiendo que no corran esta cuestión. No lo optimicé. Lo hice en la mañana y lo que es CUDA, o sea, básicamente para que corra en GPU no corre. Así que les va a correr en CPU y entrenar imágenes con CPU realmente le va a apagar el PC. A mí literalmente me apagó el computador cuando lo estoy escribiendo. Onda me llegó a 100% de uso, lo dejé corriendo como por 20 minutos y el PC me dijo, oye, ¿sabes que no quiero correr más esta carga? Y me crashó Chrome. Ya, entonces aquí le pasamos el modelo preentrenado, un punto .pb, son básicamente pesos. Acá utilizamos la librería OpenCV y su cuestión de expandida de DNS Super Resolution. DNN se refiere a Dense Neural Net. Eh, Dense Neural Net. Ustedes siempre van a hacer la palabra, siempre se habla esa palabra, la Dense Neural Net es igual a la Artificial Neural Net. O sea, no igual, pero hacen referencia a lo mismo. Su arquitectura es lo único que cambia. Ya. Entonces continuamos. Eh, entonces nosotros leemos la imagen. En este caso la imagen que se me crachó fue esta. Esta era un poquito más grande, así que me crachó, así que tuve que usarle el Cyberbug, que esta es bastante más liviana, pesa 100 kilobytes nomás, así que podía correr en el CPU. Le seteamos el modelo, le decimos el tasa de upscaling que queremos, en este caso queremos que sea 3 veces más grande. Si es que pueden configurar CUDA bien, que CUDA es para que corra en paralelo gracias a la tarjeta gráfica. Tienen que poner estas líneas. Después simplemente le dicen modelo, hacemos el upsample y hacemos la imagen, con la imagen. Después le decimos cb2. Escribimos la imagen y listo. Eso es todo, para que vean el poco código. Acá voy a mostrar la diferencia delante y después. Upscalet. Ya, este es el upscalet con IA. ¿Se acuerdan que el otro tenía 700 por 700 de resolución? Eh, Ahí está, para que no me quede de mal. Es menos increíble lo que pasa si reviso. 2142 por 2145. Y yo por lo menos, si bien la imagen es feísima de por sí, porque el Cyberbug, eh, no hay pérdidas de calidad y de hecho se gana un poco de detalle en algunas partes, como por ejemplo esa cuestión que el original de verdad se ve blurry, se ve pixeleado mucho. Fíjense en la otra Scarlett, igual hay ciertas cosas que se ven un poco mejor. Y eso con el upscaling, por ejemplo, para motivar un poco lo que es esto del DLSS y de las posibilidades que tiene. Sí, de hecho, les recomiendo que vean videos de cómo funciona esta cuestión. No es lo mismo, no es literal lo mismo, esto, DLSS es bastante más denso que simplemente hacer upscaling de imágenes, pero para que se emocionen un poco sobre el futuro de la tecnología y de cómo utilizando inteligencia artificial se van a empezar a bajar los precios de las cosas. Y eso, ven, por ejemplo, acá aumenta el rendimiento gracias al upsample. Ya, continuamos. Y ahora la parte más densa. Un sistema recomendador. Sistema Yo recomendador. tengo una pregunta antes de que pase. El DLSS, ¿Mm? ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo lo hace para correr en tiempo real? Ya, DLSS de partida lo que hace, no corre en tiempo real técnicamente, sino que se demora muy, muy poco. DLSS, ¿cómo se llama? MST, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama la cuestión. Creo que agrega como 10 milisegundos extra. No, menos, son como 5. Sí, es muy 5 poco. días, anda a andar por ahí.
Básicamente la gracia que tiene DLSS para correr tan rápido es que es una red chica. Tiene dos niveles de profundidad. Tiene dos capas nomás. Así que una red neural bastante chica para poder correr bastante rápido. Y la gracia que tiene es que NVIDIA solamente permite usarla en la serie RTX, que son las tarjetas gráficas que tienen módulo de tensores, porque al final tiene un módulo de procesamiento que es totalmente enfocado en eso y al final no tiene que compartir recursos con la que al final se dedica a renderizar gráficos de por sí. Eh, y al final esos 5 o 10 ms que podemos perder, nosotros al final ganamos mucho más al bajar al bajar la resolución de la imagen. Pero eso más que nada, que al final usa hardware dedicado de partida. Usa una tarjeta gráfica que es dedicada para eso. Ya, bacán. Pero ocurre como el mismo proceso que estás haciendo como en el upscaling, como que toma 20 Eh, minutos en tu PC, pero ¿qué sample toma? ¿Como no, la imagen completa o lo hace como por píxeles? ¿Cómo es? no, lo que hace DLSS, eh, es que hay una cuestión que se llama sharpening en los videojuegos. Básicamente lo que hace es que, pucha, acá por ejemplo está. ¿Por qué no me dejas? Ya, No, pero Filo dice, ahí está. ya. El sharpening básicamente son los bordes que se ven súper mal. En este caso no se ve tan mal, lamentablemente. No, si se nota bien. Ya. La gracia es que se ve blurry, se ve demasiado, los bordes se ven falsos. Eh, y la imagen en sí no tiene nada de postprocesado al generar la que genera la GPU. Después de eso se le tienen que pasar otros métodos que son al final los que hace DirectX y todos los que tienen lápiz gráfica. Y a esa imagen se utilizan unas cosas que se llaman super sampling. El super sampling lo que hace al final es que toma muestras por cada píxel. Por cada píxel toma sus 16 píxeles, o sus 16, 8 píxeles, etcétera, vecinos, para calcular esos bordes, para esos bordes hacerlos suaves. Y eso lo hace al final hacer una diferencia matemática. No encuentro ninguna cuestión con super sampling. Ya, pero acá se nota un poquito. No, tampoco sé. Ya, esa es la gracia. Y lo que le pasa al final a DLSS, a la red, es esa imagen cruda, la imagen que recién generó la GPU. Y el modelo lo entrenaron al final con las imágenes crudas versus la imagen renderizada en máxima calidad. Así que lo que hacen el proceso más allá de simplemente rescalar la imagen, le saca todos los bordes ruidosos. Y eso al final es lo que aumenta tanto el rendimiento. Aumenta mucho, mucho el rendimiento y no se nota nada la diferencia. Y después sobre eso también la rescala. El rescalado se hace con una red convolucional, no es la misma que estamos usando acá, esta red es bastante más densa, tiene bastante más capas, así que por eso se demora tanto. DLSS Network. Bueno, recuerdo, una vez la mostró en Nvidia en una cuestión. Pucha, no la voy a encontrar ahora. Supuesto que no la encontré. Pero la cosa es que es súper chica, así que por eso tienen esos beneficios de computación. Pero en sí no se le pasa la imagen así como pura, sino que le pasa la imagen así como a un nivel de recién así como muy, muy cruda. Onda antes de cualquier tipo de postprocesado. Sí, ya capto. Entonces eso reduce más el tiempo, es como casi lo mismo. En vez de hacerle el Sí, procesado, se le pasa por la red que como que llegan más o menos al mismo tiempo y eso te aumenta los frames. en efecto, eso es más o menos lo que es. Hay videos de Nvidia que lo explican mejor. La verdad no estudia mucho LSS, pero eso es como a grandes rasgos. Está el paper de ellos que explica todo y eso es buenísimo, es muy bueno. No sé por qué no se puso la imagen acá. Lamentablemente estamos guateando. Ya está en GitHub, creo. Ya, acá está. Veámosle al Darriek este. Ahí está. Muchas veces en Amazon nosotros vemos estas cuestiones que dicen frequently bought together. Básicamente compramos lápices y nos dicen que compramos Steel Fish y goma. Este tipo de asociaciones no, se llaman asociaciones. Eh, y básicamente nos permiten determinar que a partir de la compra de algo podemos determinar que otras cosas pueden ser compradas, o sea, tienen mayor probabilidad de comprar. Esto es pura estadística, se llama a priori,
Y es una técnica de Machine Learning para hacer análisis de eventos, ¿cómo se llama esto? De la consecuencia de un evento. Tiene tres patitas que se dan el support, la confidence y el lift. El support es básicamente la probabilidad del evento, es súper simple. La confianza es la probabilidad de que un evento se dé dado que ocurrió otro. Y el impulso es básicamente cuánto impulsó la ocurrencia de un evento que ocurriera otro. O como en otras palabras, básicamente, supónganse que nosotros eh, tenemos el pan de completo y tenemos salchicha. El tema es que las salchichas generalmente quizás puedan ser compradas por sí solas. Sin embargo, el pan de completo muy rara vez va a ser comprado sin salchicha. Por lo tanto, el support del pan de completo en sí es súper bajo, porque al final es muy poca probabilidad que los compren. Sin embargo, que compren el pan de completo, dado que compraron salchicha, es mucho más alto. Y por lo tanto, el lift, el impulso de ventas que le da el pan de completo a haber comprado salchicha, por lo tanto será alto. Es que es la división entre confidence y support. Eh, ya. ¿Cómo funciona el algoritmo? El algoritmo básicamente hace estos cálculos para cada par de elementos y define unos puntos mínimos. Son da un lift mínimo, una confianza mínima y un support mínimo. No nos interesa vender, por ejemplo, hacer cálculos de probabilidad sobre, ¿qué puede ser? Eh, ¿Qué se compra poco en un supermercado? Sobre velas de cumpleaños, porque ya sabemos que eso va en el sector de cumpleaños sí o sí. Sin embargo, quizás nos interesaría acercar o alejar, quizás para que la gente va a pasar un poco más, la carne del carbón, supongo. O alejar o alejar, por ejemplo, pucha, no sé qué más, las papas prefritas de otra cosa más. No, la verdad no sé qué más, qué otro ejemplo se puede dar. O por ejemplo, acá tenemos un ejemplo típico. A una persona le mandaron a comprar y estas son varias compras, son 8 compras. Vemos que siempre que compran fruta, casi siempre compran cerveza. Y 2 veces de esas veces que compran fruta, compran arroz y una vez compran pollo. Lo mismo con la leche. Tres de las 4 veces que compran leche, compran cerveza. Y así podemos ir haciendo análisis. Código. Vamos a usar la librería a priori. También este es un ejemplo totalmente usando una librería para demostrar que lo fácil que implementan lo son. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y esto es para imprimir, así no lo vamos a hacer. Son 14 líneas de código. Y la línea de código que hace todo es esta, no es nada más. Para que vean lo fácil que es. Abrimos nuestro dataset. Este dataset básicamente es una lista de compras. A ver si está acá. Eh, para que no me reconecten. Como ven, es una lista de compras, básicamente camarones, almendras, palta, bla, 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 bla. Y son listas así de compras. No tiene header, no tiene nada, son simplemente listas. Lo que hacemos ya, la abrimos y obtenemos la lista. Ahí está, por ejemplo, nos dice esto. Sin embargo, esto lo trata de interpretar como si fuera una tabla, como si fuera un data frame tradicional. Una tabla la típica que se usa en todos lados. Sin embargo, estas son listas de listas, no es nada más. Por lo tanto, hacemos una lista de listas con Python. A la mala, a la mala nomás. Total la complejidad es lo menos que no importa. La verdad, si nos interesa, yo de N nomás, así que es tan terrible. Ya. Después de eso, llamamos al algoritmo. Y esta está la parte importante. Le pasamos nuestra lista de listas, le decimos cuánto es nuestro soporte mínimo. Estos números son bien estudiados, la verdad. Estos tres números 0040, 018 y 3 son más o menos los más utilizados en el mundo. Siempre que ustedes ven un algoritmo a priori, así como aplicándose, quizás van a utilizar estos números porque son bastante representativos al momento de hacer análisis. Esto implica que nuestro soporte mínimo, o sea que nos interesa sí o sí que el producto se compre al menos un 0,5% de las veces. No, un 5% de las veces creo que es un 0,5%. Un 0,5% de las veces. Nuestra confianza mínima, o sea que básicamente que mínimo el producto impulsa las ventas en un 20% casi, y un lift mínimo de 3, que nos interesa que realmente la influencia de un producto realmente afecte a otro. Calculamos esto y blend, bla, bla, bla. Y acá definimos una función para truncar, básicamente para que los números no nos queden tan grandes. Ya, imprimimos. Acá tenemos la siguiente regla. Y acá imprimimos la regla. Básicamente esto nos retorna una lista de listas nuevamente, que básicamente tienen una cantidad de listas de elementos.
Acá nos dicen, por ejemplo, la primera regla. Dado que compramos pollo, lo más probable es que vamos a comprar crema light. No sé qué significa crema light. No sé si es como esta crema agria, o sea, como crema que se utiliza. Nos dice, esto tiene un soporte de 0,04, justo en el límite, una confianza de 0,29, pero tiene un lift de 4,8. Eso implica, analíticamente, que, que dado que nosotros compramos pollo, es 5 veces más probable que compren crema. Así que quizás nos puede interesar poner la crema al lado del pollo en la tienda para aumentar más aún las ventas de crema. O por ejemplo tenemos la regla de los escalopes y la crema ¿cómo se llama esto? De hongos. Acá tiene un lift de 3,7, 3,8. Acá decimos entonces, dado que compramos escalope, es 3,8 veces más probable que compren crema de hongos. Por lo tanto, también puede ser una buena decisión quizás venderlo en un conjunto o ponerlo lejos para que la gente tenga que pasearse por más pasillo y que se antoje, etcétera, etcétera. Lo mismo con la carne, el beef con hierbas y ¿cómo se llama? Con pepper, no me acuerdo cómo es la traducción literal. El, el Nico debe ser pimienta, eso mismo. Gracias. 3,2, 3, casi 3,3 veces más impulsa la ventas. Y acá podemos ir haciendo análisis. Al final, por ejemplo, ya acá tenemos cosas más chicas que ya nos interesan. Acá vemos unos NAN, que ese fue error mío al momento de imprimir. Debía haber puesto que no imprimía NANs. Que si compramos, por ejemplo, agua mineral, vamos a comprar vegetales, chocolate y espagueti. Quizás esto no tiene mucho sentido, así como... eh, pero esa es la gracia precisamente de este algoritmo, que nos permite darnos cuenta de relaciones que originalmente nunca nos habríamos dado cuenta. A ver si es que alguna que sea medio rara. Acá, por ejemplo, cada vez que se compra agua mineral, se compra sopa y aceite de oliva con un 3,8. Es igual un número alto, así que quizás se puede hacer un gran análisis a partir de eso. Y eso con el sistema de recomendadora RL. Es bastante simple aplicar, como ven, es una línea de código la que hace todo, el resto es simplemente leer el data frame. Para que vean lo simple que es, esto es Machine Learning, no es Native Learning todavía. Y estamos en la hora, así que no sé si tienen alguna duda. Quiero terminar con lo... ¿Sí? Perdón, yo tengo una duda sobre, como nos mostraste el ejemplo de como las asociaciones de, por ejemplo, como Amazon y eso, pero lo que me estoy preguntando es como, ¿cómo saben como entre qué pares comparar? Porque como me imagino que cuando hacen eso no revisan todos los pares o eso costaría mucho, como, ¿cómo hacen como un como filtro de eso? Ya, lo que se hace inicialmente es que uno primero tiene la lista de todas las compras, Escucha, uno perfectamente podría quizás truncarla por día. Tiene la lista de todas las compras, vamos a verla de nuevo. Creo que era eso, ¿no? Y acá está. Tenéis toda la lista de todas las compras. Primero buscáis tenéis que hacerlo todo primero. Buscáis todos los lados donde haya camarones. Los buscáis, después y los sumáis, calculáis la probabilidad de que haya salmones. Que no salmones, camarones. Buscáis todos los lados que hay camarones, por ejemplo, en este caso son 15 de 536, que son las líneas. No son las líneas, son hartas más. No, son 536 veces que se compraron. Y por ejemplo, en estas transacciones son 7.501 transacciones. Por ejemplo, por lo tanto, nuestra cuestión se compró tantas veces. Sin embargo, digamos que, por ejemplo, nuestra probabilidad de que hayan comprado camarones es muy chica y por lo tanto lo descartamos inmediatamente. Decimos, oye, ¿sabes que la probabilidad de que hayan comprado camarones es demasiado chica y no nos interesa? Así que descartamos todos los lados donde haya camarones, todas las transacciones donde hayan camarones. Y así al final vamos filtrando y vamos reduciendo el tamaño de nuestro dataset. Luego de eso, de calcular probabilidades individuales, buscamos de nuevo cada lugar donde haya camarones y vemos los elementos que hay a la derecha y vamos guardando la probabilidad de cada uno. La probabilidad de camarones dados chocolate, la probabilidad de camarones dado pollo, la probabilidad de camarones dada miel, etcétera, y la vamos guardando. Es un algoritmo bastante, ¿cómo se dice? Bastante denso de calcular. Pero la gracia es que tienes que lo calcular una vez. Lo mismo acá. Así para camarones, revisáis las pastas y vais haciendo una tabla, una tabla de, pucha,
la probabilidad de camarones dado tal cosa es tanto, la probabilidad de camarones dado tal cosa es tanto, y así los vais sumando. Después de eso, yo cuando tenéis todos los datos en varias tablas, así el último paso, de buscar el leaf final. No sé si se responde la pregunta un poco. Sí, sí, gracias. Ya. Pero más que nada, este algoritmo es denso de calcular. No denso de calcular en el sentido que es complicado matemáticamente, sino que sí o sí pasáis por todas las cosas. Tenéis que hacer varios. Es complejo, tiene creo que una complejidad de n cúbico. Así que se demora lo suyo. Ya. Continuemos. Lo último que quiero decirles es los frameworks. No es necesario ser un ingeniero de cohete para desarrollar IA. Basta con las ganas de aprender. Tampoco es necesario tener un computador de $3.000 para poder hacer IA. Ustedes van a la siguiente página, que creo que muchos deben conocer porque muchos ramos la usan. Se llama Colab, es de Google, hay que venderle el alma a estos activos. Hay ahora Huawei está sacando una nueva plataforma por si les tienen que revisarla. Eh, Chan, 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 chan. Colab lo que nos permite básicamente es que en vez de correr este programa en nuestro computador, lo corramos en la nube y lo corramos al final en ellos, con Google, que ellos nos corren el modelo en sus propias tarjetas gráficas, en su propio sistema, y es totalmente gratis. Este es un modelo que escribí hace tiempo y no me acuerdo para qué era. Sí, perdón. Creo que era un test más simple de esta cuestión. Ya. Y eso, Colab es muy bacán. TensorFlow y PyTorch son los dos frameworks más usados. Como framework, básicamente, ustedes no van a crear las clases de red neuronal, no van a crear la clase de neurona una por una, no van a definir las funciones porque es un trabajo totalmente muy latero y aparte nadie le va a asegurar que corra bien, porque onda, como he dicho muchas veces, esto se corre muchas veces con GPU, con tarjeta gráfica. Y optimizar esto para que corra en paralelo, así, de forma de hacerlo uno, programarlo manualmente, es un cacho terrible. Y por lo tanto, utilizar estos frameworks que ya están soportados por equipos gigantes, como TensorFlow por el equipo de Google y PyTorch por el equipo de Facebook, favorecen mucho la velocidad del desarrollo. Y aparte, son súper estudiadas, hay muchos tutoriales, etcétera, etcétera. Y por último, el material de estudio. Material de estudio, el mejor de todos, es TensorFlow Tutorials. TensorFlow Tutorials básicamente es TensorFlow, que es la herramienta de Google, como les he dicho muchas veces, que acá tiene muchos tutoriales, y son súper simples. Por ejemplo, acá van a entrenamiento, imágenes. Acá un ejemplo que pueden ejecutar con Colab, y lo explica paso a paso cómo funciona, de cómo hacer clasificación de imágenes. Ven acá, por ejemplo, muestra imágenes en clasificaciones, una rana, un gato, un ciervo, etcétera, un pájaro de nuevo. Y explica explica paso a paso cómo hacerlo y cómo funciona al final. Explica la teoría en muchos pasos. Esto es algo más denso de cómo hacer un método ficticio de datos. Clasificación de texto también por RNN, por ejemplo, análisis de sentimiento, todas esas cuestiones bacanas que muchas veces ven así como buzzword en las noticias. Generación de texto, esta generación de texto hace un tiempo lo sigue haciendo con Shakespeare, básicamente le da de input todos los textos de Shakespeare y le pide que genere una cita, un texto que sea a partir de Shakespeare. Acá está, por ejemplo, para el primer taller que hice, que fue el primer semestre creo, este taller en particular, hice esta generación a partir de Shakespeare con ese ejemplo, que al final dice, el príncipe Edward, brother, becoming, bla, 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 bla. Y como ven, igual tiene sentido si es que uno lo analiza desde la perspectiva shakespeariana. Onda, habla como si fuera escrito en esos años ¿cómo se llama esto? De hablar así. Y eso, la verdad, no sé qué más decir. El otro, el Google Clash Course, este es buenísimo. O los cursos de Coursera, uno y uno de Stanford, o el repositorio del taller de la resistencia, que algún día lo voy a terminar, lo prometo, algún día lo voy a terminar. Acá hay muchas cosas explicadas como del fundamento de la red neuronal, cómo funcionan estas cuestiones, qué es una red neuronal convolucional. Voy a explicar un poco de red neuronal aprovechando un poco el tiempo. En pocas palabras, una red neuronal son muchas regresiones lineales consecuentes, sumadas. Básicamente lo que se hace es que ustedes le dan un input, ustedes tienen un output esperado, y dado ese input va a pasar un número random, donde se multiplica por un X, estos son pesos, cada
cada flechita son un peso, una cuestión por el cual se multiplica el número anterior, y después en la otra neurona se suman y se basan por ¿cómo se llama esta función? Se llama función de ajuste, algunos le llaman función de ajuste o activation function, función de activación, ese es el nombre. Donde al final se deja, por ejemplo, el número le queda entre 2432 y usted quiere que el número sea entre 0 y 1. Así que ahí lo ajusta. Ahí va avanzando hasta que en cierto momento da un output, y el output, por ejemplo, es diferente al esperado. Ustedes calculan el error a través de una función que se llama loss function. La función de error puede ser, por ejemplo, diferencia cuadrática, puede ser cross entropy. Hay diferentes algoritmos, hay diferentes fórmulas para calcular el error. Y las gracias de esa función es que tienen que ser derivables e integrables. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer esa función, le calculan el gradiente en función de cada peso, en función de cada W, de cada peso que tengamos acá en las neuronas. Y después, por ejemplo, el peso aparece que ese gradiente nos dice, oye, si es que el gradiente en este punto es tanto, es 3, y nosotros necesitamos que ese gradiente sea igual a 0, porque nosotros queremos que ojalá la función de pérdida sea lo más cercano a 0, o sea que no haya error. Y ahí, por ejemplo, es 3, por lo tanto, nosotros le decimos, oye, a este peso, ajustate hacia abajo, multiplícate por nada el número para que se te achique y por lo tanto después volvemos a hacerlo. En cierto momento nuestra función de pérdida empieza a rondar por el 95% de precisión y en ese momento quizás ya puede detenerse. Y es casi imposible que llegue al 100, ese es un problema. Muchas veces converge en 95, 96, a veces converge al 80, ya así funciona, así, muy pocas palabras. Sobre este tema, hay un libro que se llama Introducción a las redes neuronales, a ver si lo tengo por acá. No estoy seguro si ustedes tengan la colección de libros que les mandé la otra vez. Acá está. No está nada. Taller de IA. No, tampoco era. Acá está. Se lo puedo mandar por el chat. Ahí está. Acá hay muchos libros, muchos libros que he recopilado con los años. Están los de Springer, y en particular hay unos que dicen Artificial Intelligence y Python. Son una colección de libros muy buenos sobre ella. Y son muy prácticos, se sabe cómo hacerlo práctico. Hay de O'Reilly explicando redes neuronales así más a profundidad. También hay de modelos generativos, de modelos stemmings, etcétera, etcétera. De streaming, digo. Y en particular, a ver si me acuerdo cómo se llama el libro, que lo usé mucho tiempo. Otros. No era nada. Pucha, no me acuerdo el nombre, pero el libro se llama como Introducción a las redes neuronales. Es del año 80, es del autor de las primeras redes neurales, Neural Nets. Una introducción a las redes neuronales. El 95. Ese es muy bueno. Y hay otro que se llama Deep Learning, que es gratis. Es este. Es de Aaron Corbell, Bengio y Goodfellow. Bengio y Goodfellow tienen la categoría de que son los padrinos de la IA. De AI Godfather se le llama. El libro es totalmente gratuito, lo pueden descargar acá si quieren. Y eso. Terminamos con el taller. No sé si hay alguna duda, cualquier cosa. Aló. 10 de 10 ese pesito. Gracias. Ahí el taller va a quedar grabado también por si quieren mandarlo a cualquier lado. Si quieren mandárselo a Jay-Z para que me dé pega. Se lo va a mandar a mi mamá. Oye, bye. Ok, voy a echar tu mensaje. Perdón. Eso no sé si hay alguna duda, cualquier cosa. Mi mail es cbrcr.cl, cualquier cosa. Se necesitan las consultorías de parte de Synaptic también.
Dynaptics.xyz. Dynaptics, Pero- Elunet y la Ógatica, hombre. Ah, en todo caso sí, pero este es Dynaptics, la consultoría. No, si se hizo una fusión de esas empresas ya. No sé si hay alguna duda más o algo, cualquier cuestión. Dynaptics Elonet. Todo Vamos claro, con esto. muchas gracias. Buenísimo. Ya eso, entonces lo doy por finalizado y a partir de voy a terminar de grabar. Estaría.